Estimados estudiantes, personas que ven este video, en esta ocasión vamos a ver estadística y vamos a hallar rango, varianza. Ahí podemos observar la fórmula que se está presentando. Ahí tenemos unos símbolos que ya más adelantico están y la desviación estándar. Entonces aquí aparece entonces qué significa cada símbolo. En este caso este símbolo que acá significa sumatoria. Sumatoria que tenemos que hacer una suma, no sé, de 10, 15, 20 datos. Bueno, XY es cada dato. ¿Qué significa? Que aquí voy a colocar un dato. Si tengo 10 datos, entonces coloco el dato número 1, luego el 2. Bueno, ahí más adelante veremos los ejemplos. Este símbolo, la X con una barrita encima, significa la media o el promedio que está aquí. Y aquí tenemos la N, que la N es el número de datos, es decir, cuántos datos voy a trabajar en el ejemplo, 5, 6, 7. Bueno, ahí veremos poco a poco el ejemplo. Aquí aparece el ejemplo, aquí tenemos los datos, aquí tenemos una columna con 10 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir que n sería igual a 10. Ahora, ¿qué sigue cuando yo tengo estos datos? Pues necesito hallar el promedio para poder utilizar esta fórmula. Entonces aquí lo tenemos. El promedio se halla, recordemos, sumando todos los datos. En este caso tengo 10 datos, los sumo todos y eso me da 143.814, y como son 10 datos, pues debo dividir entre 10 y me encuentro que el promedio es 14.381,4, pero voy a redondear, no voy a utilizar el decimal sino el número entero, entonces el promedio me quedaría en 14.381. Esto para mayor facilidad. Continúo, aquí nos aparece esta resta que da acá. Observen que es esta que hay dentro del paréntesis, es decir, XY menos la media, es decir que a cada dato le va a restar la media. Entonces aquí aparece ya la columna donde están las respuestas. Entonces me voy a remitir por aquí a esta parte que estoy señalando. Observen, aquí voy a escribir para que miremos cómo salen estos datos. Observen, entonces el primer dato es, o la primera operación es 63.265 menos la media. La media dijimos que era 14.381. Entonces, al hacer esta resta, el resultado es este que hay acá. Listo, seguimos haciendo operaciones. Vamos a hacer la segunda operación para saber de dónde sale este dato. Entonces, aquí está el segundo, este que hay acá sería 25.062 menos la media, otra vez 14.381. Bueno, y así sucesivamente. Hagamos el último ejemplo, este que de acá, que sería 13.309, le resto la media y eso me da un valor de menos 1.072. Entonces, recordemos que como este es más pequeño y este es más grande, el resultado va a ser negativo. Así con todos los demás datos, entonces me va dando el resultado de restar este dato menos la media, este dato menos la media, este dato menos la media. Es decir, a cada XY lo voy a restar, que es la operación que hay dentro de este paréntesis. Voy a borrar acá este pedacito que ya no lo necesitamos y vamos a ir al siguiente paso. Entonces aquí ya nos aparece el siguiente paso, que es este resultado, que es el que hay acá, elevado al cuadrado. Entonces observen que aquí está, perdón, este resultado, vuelvo y repito, este resultado elevado al cuadrado, míralo acá, este resultado elevado al cuadrado, que es el que está acá. Entonces observen lo que pasa, mire, este número elevado al cuadrado, este número elevado al cuadrado, este número elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces el cuadrado tiene una función, y es que cuando yo obtengo estas respuestas, algunos números son negativos, y miremos aquí fijamente que todos son positivos. Entonces recordemos que todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. En este caso ya todos están positivos y ya podemos seguir haciendo operaciones. Continuamos, en esta ocasión aparece la sumatoria, que es este símbolo que hay acá. Les dije al principio que sumatoria era hacer una suma. Pues ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar todos estos datos y me da 3.114.486.486. Entonces, ya teniendo la sumatoria de todos estos datos, entonces lo que voy a hacer es esta cantidad de aquí, dividirla entre n. Y recordemos que n era 10, porque son 10 datos los que encontré. Mire, n. Entonces lo divido entre 10, al dividirlo me da 311.448.648,6. Y esta sería la varianza. Bueno,
Entonces, en unos videos que vamos a hacer próximamente, vamos a explicar pues, cómo interpretar mejor la varianza. En este caso, vamos a remitirnos solamente a encontrar las respuestas o los datos. Finalmente viene la desviación estándar que, como les dije, o como está expresado aquí en esta fórmula, es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Es decir, a este número que encontré acá, lo coloco dentro de una raíz, le saco raíz cuadrada y eso me da 17.647,9 y esa es la desviación estándar. Por último tenemos el rango, que no lo dejé de último porque es el más sencillo. El rango simplemente es restar el dato mayor con el dato menor. Entonces nos remitimos a la tabla de los datos, buscamos el dato mayor, que es el que está acá, con el dato menor y lo restamos. En algunas ocasiones me dan los datos para que yo haga un ejemplo, pero me lo dan en desorden. Entonces busco entre los 10 datos cuál es el mayor y cuál es el menor y hago una resta. Bueno, aquí hemos terminado. Les agradezco mucho su atención y un abrazo.